Y así llegamos al final de la trilogía de Sam Raimi con Spider-Man 3. Estrenada en el año 2007, la película está ambientada un año después de los sucesos en Spider-Man 2. Y volvemos a ver a Tobey Maguire como el Hombre Araña, Kirsten Dunst como Mary Jane, y se unen también un gran grupo de actores interesantes en esta película que ya incluso veríamos en la actualidad, ¿no? Aquí les traigo bien resumido y les cuento Spider-Man 3. Sí, ese que tiene al extraterrestre hecho de una especie de jalea negra. La historia inicia con la narración en primera persona de nuestro amigable vecino, el Hombre Araña. Columpiándose por la ciudad de Nueva York, nos habla de cómo han cambiado las cosas en su vida. De ser aquel joven que le picó una araña y que sentía que nada le salía bien, ahora es admirado y querido por la ciudad que protege. Además, aún sigue con la chica de sus sueños, Mary Jane Watson, que ahora es una gran actriz en Broadway, a la que justamente Peter se está quedando maravillado viéndola actuar, al igual que Harry, que muy de cerca vigila a Peter. Al final de la obra, Peter trata de hablar con Harry, pero Harry sigue resentido con él por la muerte de su padre, así que se va muy molesto. Peter va a buscar a Mary Jane tras camerinos y la felicita por la obra. MJ le agradece por las flores y le muestra las que le mandó Harry. Y mientras tanto el susodicho experimenta con el suero del duende. Viendo la lluvia de estrellas, MJ y Peter lucen muy enamorados. Mientras que se dan uno de esos besos como los que sea tu mejor amigo y tu ex, un meteorito cae cerca del lugar y un extraño líquido sale de él mismo. Este extraño ser empieza a acercarse de pocos y se adhiere a la moto de Peter, el cual no se da cuenta y regresa a casa. En las calles, un hombre huye de la policía, que parece tenerlo cercado, pero él logra evadirlos y trepando unas escaleras entra a una casa por la ventana a la habitación de una niña. La casa resulta ser de Penny Marco, hija de Flint Marco, quien pone bajo su armada todas aquellas cartas que no pudieron entregarse. Flint aprovecha para cambiarse la ropa y cuando va a comer un pedazo de pan es encontrado por su esposa, quien no lo quiere en su casa. Y con tanta bulla, la niña sale de su cuarto. Antes de irse, Flint le dice que la extraña y que hará todo lo posible para conseguir dinero y curarla. No soy mala persona. Tuve mala suerte. Peter va rumbo al departamento de la tía May y le cuenta que va a proponerle matrimonio a Mary Jane. La tía, muy emocionada, lo abraza y luego le da su bendición. Le cuenta los detalles sobre cómo el tío Ben le propuso matrimonio a ella y la tía May le sugiere que haga una propuesta que jamás olvidará y además le regala su anillo. Mientras tanto, la policía anda detrás de Flint Marco. Flint ingresa a un terreno de pruebas radioactivas tratando de escapar, pero en su huida se tropieza y cae dentro de un acelerador de partículas, el que, para su mala suerte, empieza a funcionar y termina cambiando la estructura genética de Flint, convirtiéndolo en el Hombre de Arena. Ya camino a casa, Harry sorprende y ataca a Peter. Harry busca venganza por la muerte de su padre. Peter trata de hacerlo entrar en razón, pero eso solo lo molesta más a Harry. Algo así como cuando tu pareja está molesta y le dices cálmate, y es peor que tratar de apagar un incendio echándole gasolina, ¿no? Harry domina con ventaja, y en medio de la pelea a Peter se le cae el anillo, o sea, el que le regaló la abuela. Pero felizmente logra atraparlo en el aire antes de recibir tremendo golpe de Harry. Harry sigue de cerca y ataca a Peter, y poniendo en práctica eso de abrazo para el amigo, navajazo para el enemigo, Harry trata de apuñalar a Peter, pero él logra evadirlo. Y aprovechando las granadas que lanzó Harry, las usa para hacerle perder la concentración y usando su telaraña, lo manda a dormir. Y sí, literalmente, porque con tremendo golpe que se dio Harry termina en el hospital con amnesia. En el hospital, un Peter preocupado espera al médico, quien le dice que Harry se recuperará pero tiene problemas de memoria y no saben cuál es la gravedad. Al parecer la amnesia podría ser permanente, pero por el momento Harry no recuerda los sucesos recientes como su accidente y que Peter es el Hombre Araña. Mary Jane llega y se une a la visita a Harry. Tienes muy buenos amigos. Mis mejores amigos. En la ciudad, una grúa fuera de control pone en peligro a las personas. La viga que tenía la grúa va directo a un edificio donde Gwen Stacy, la hija del Capitán Stacy, estaba modelando. El impacto hace que se dañe la estructura del edificio, pero la peor de la suerte es la corre Gwen, quien cae al vacío. ¿Qué onda con las Gwens? Y su gusto por el paracaidismo sin paracaídas. Felizmente aparece Spider-Man y con gran rapidez la atrapa, aprende Andrew. Y luego de ponerla a salvo, Peter conoce a Eddie Brock, un nuevo fotógrafo del Clarín. En las calles hay un gran desfile en honor al Hombre Araña. Gwen habla sobre lo heroico que es Spider-Man, mientras tanto Harry aparece y se encuentra con Mary Jane, que le cuenta que le despidieron de la obra. Spidey hace su aparición
y es ovacionado como youtuber extranjero en los festivales de Entel. Pero al parecer tanta atención le emociona al muchacho porque deja que Gwen lo bese de la misma forma que Mary Jane lo hizo. Y encima enfrente de Mary Jane. Ese compa ya está muerto. Un Flint un poco confuso aparece caminando por la calle, pero la policía lo identifica y lo sigue. Flint se mete en un camión de arena y la usa a favor para deshacerse de la policía. Y así también huir del lugar. Sin embargo, pasa por donde estaban haciendo el homenaje a Spidey y este lo sigue. Flint se pone en rumbo contra un vehículo transportador de dinero al cual logra entrar para robar el dinero. Spidey llega y lo enfrenta, y aunque se pone tú a tú, igual termina con contusiones y su ropa interior llena de arena. ¿De dónde salen estos rufianes? En un restaurante francés, un Peter muy emocionado le pide al acomodador si puede usar algunas cosas especiales para proponerle matrimonio a Mary Jane, y se pone a ensayar alguna manera sorpresiva de darle el anillo a MJ. ¿Cómo llegó eso ahí? Pero rumbo al restaurante, Mary Jane se da de frente con la foto del Hombre Araña besando a Gwen. MJ trata de explicarle a Peter cómo se siente luego de ser criticada y despedida del musical. Pero Peter habla de sí mismo y cómo la gente admira al Hombre Araña, y para ponerle encima más tensión al asunto aparece Gwen, que fue a comer con sus papás, y se le acerca a Peter para pedirle que le envíe la foto de su beso con el Hombre Araña. Finalmente sale la conversación al tema del beso y MJ le dice que ese beso era de ellos. Bueno, en este punto creo que sí tiene razón, ¿no? Peter se pasó un poco con ese asunto. Y bueno, finalmente la tensión llega al punto en que Mary Jane prefiere irse y Peter se queda solo en el restaurante junto a la sortija y toda la pequeña sorpresa que le había preparado para proponerle matrimonio. Citado por el Capitán Stacy, Peter va a la estación de policía, donde le informan a él y a la tía May que primero creían que el asesino al tío Ben era Dennis Carradine, pero él solo era un cómplice. El verdadero asesino se llama Flint Marko y está suelto. Peter se entera que Flint fue el hombre que obligó al tío Ben a salir del auto, le disparó y se llevó el auto. O bueno, eso es lo que cree. De regreso a su habitación, Peter se queda dormido escuchando la estación policial, y en ese momento el simbionte poco a poco se acerca a su cuerpo, y el alien se va adheriendo a su cuerpo. Peter despierta y se da cuenta que está en la cima de un edificio, con un traje bien fino por cierto. Ante esta extraña situación, Peter va a buscar a Connors para saber qué es lo que sucede. Él le dice que no deje que el bicho lo toque, pero lo que Connors no sabe es que el bicho ya lo toqueteó a Peter más que una señora de 50 años a foto de Chayanne. Y bueno, Connors le dice que el bicho tiene características de simbiote y que necesita un huésped para sobrevivir, y cuando se adhiere, puede ser difícil de separar. Peter llega a su casa justo cuando la señora policial habla de un asalto bancario y una tormenta de arena en el lugar. Peter se pone el traje del simbiote y va directo a la búsqueda de Marko, pero llega cuando el robo ya fue cometido, así que le toca seguir el rastro de arena al subterráneo. Peter encuentra a Marko y se arma la simbiopaliza. No es dentista, pero le saca los dientes uno a uno contra el tren. Peter anda más molesto que persona que se hace la sofisticada pero que no consiguió entradas para ir al concierto de Bad Bunny. Pero Flint no es un enemigo fácil de vencer y le devuelve los golpes. Al parecer, el enemigo del Hombre Arena es el agua, al igual que tu ex. Peter se da cuenta de esto y lo usa a su favor para por fin eliminarlo. Peter va a visitar a la tía May y le cuenta que Flint Marko ha sido asesinado y que el Hombre Araña lo hizo. Muy confundida, la tía May le dice que no lo entiende, que el Hombre Araña no mata gente. Creo que no nos toca decidir si una persona merece vivir o morir. Tío Ben lo era todo para nosotros, pero él no querría vernos ni un segundo con deseos de venganza. Eso envenena, corroe el corazón. Sin darte cuenta, te convierte en alguien malo. MJ sigue molesta con Peter, así que llama a Harry porque necesita hablar con alguien sobre pasar de ser cantante de Broadway a mesera. Y bueno, finalmente terminan haciendo cosas de amigos, ¿no? Ya saben lo típico, escuchar música, cocinar, bailar, besarse. No, espera, eso no. Y bueno, el beso le mueve tanto el cerebro a Harry que termina recordando quién es, a su padre y los deseos de venganza contra Peter. Harry ahora lo recuerda todo y Norman le da el consejo que caracteriza al Duende Verde: primero atacar su corazón. De regreso a casa, Mary Jane es sorprendida por un furioso Harry que la obliga a llamar a Peter para encontrarse. Peter llega al encuentro de Mary Jane con flores, pero ella rompe con él. De todas las formas posibles de romper el corazón a alguien, Mary Jane elige decirle que se enamoró de alguien más. Ella se va y deja a Peter solo, con el anillo de compromiso y sin saber qué pasó con la mujer que ama. De lejos, Harry ve con satisfacción
lo que obligó a Mary Jane a hacer. En un café cercano, Harry se reúne con Peter para escucharlo. Él le cuenta lo sucedido a Harry y que lo dejó por otro. Harry, en un estilo muy parecido al de Pimpinela y Django, le dice a su amigo del alma que el otro hombre es él. Un Peter muy confuso se va, sin creer lo que acaba de escuchar. En casa, un Peter pensativo decide qué es lo que va a hacer, así que decide ponerse el traje simbiote e ir a darle una visita de médico a Harry. Y sí, digo de médico porque le da tremenda paliza que lo deja grave. Y si el dolor físico no es suficiente, encima le aplica el dolor emocional. Te despreciaba, eras una vergüenza para él. Y para cerrar la hermosa velada, le manda de regreso la granada que termina dejando desfigurado a Harry. En el Bugle están de celebración porque Eddie ha sido contratado en vista que llevó una foto incriminante del Hombre Araña como Jon había pedido. Peter llega a la celebración molesto por la foto falsa. Eres basura, Brock. Y Eddie le ruega que no lo delate, pero a Peter le da igual y le entrega las pruebas de que la foto es un engaño a Robbie. Son falsas. El departamento de fotografía de Nueva York lo confirmó. Un Jonah muy molesto bota a Eddie del trabajo. El cambio de comportamiento es notorio en Peter, aunque él parece no notarlo. Peter Parker. Mientras tanto, cerca de unas alcantarillas, el agua lleva a un terreno sólido al Hombre de Arena, donde puede volver a tomar forma humana y decide buscar a Spider-Man para vengarse. Peter invita a salir a Gwen. Ella, muy emocionada, le dice a Peter que nunca había estado en un club de jazz. Y cuando Mary Jane va al escenario para cantar, Peter va al piano para acompañar la hermosa velada. Peter rompe los 7 sellos del apocalipsis y saca los pasos prohibidos. Lleva a Gwen a la pista de baile y luego del tremendo baile, Gwen se da cuenta que todo no fue más que para sacarle celos a Mary Jane. Y antes de irse, Gwen se disculpa con Mary Jane. Muy frescamente, Peter se acerca a hablar con MJ, que obviamente lo recibe molesta. El jefe se da cuenta de ello y trata de intervenir. Los de seguridad tratan de sacarlo y mientras que se deshace todo aquel que lo toca, termina botando al piso de un golpe a Mary Jane. Mary Jane lo desconoce. ¿Quién eres? Y Peter finalmente se da cuenta de que el traje lo ha cambiado. Peter sube a lo alto de una iglesia a reflexionar sobre lo que ha hecho. Y dentro de la iglesia, Eddie Brock le pide a Dios que mate a Peter Parker. Peter hace todo lo posible para quitarse el simbiote de encima, pero por más que lo intenta, no puede hacerlo. No es hasta que golpea la campana de casualidad y esta causa un ruido sónico tan estruendoso que debilita el simbiote donde Peter por fin puede quitárselo de encima. Pero Eddie, que había entrado a curiosear qué onda con los gritos, lo recibe. Es curioso, ¿no? Es como si Dios le hubiera dicho, ¿matarlo yo? No, hijito, mira, toma esto y tú haz tu propio trabajo sucio. De vuelta a casa, Peter recibe la visita de la tía May, que fue a casa porque cuando Peter la llamó, sintió que le pasaba algo y le pregunta por Mary Jane y si ya le había propuesto matrimonio. Peter le devuelve el anillo y dice que la ha lastimado y que no sabe qué hacer. Empieza por hacer lo más difícil, perdonarte a ti mismo. La tía May se va, pero le deja el anillo porque confía en que Peter pueda solucionar los problemas. Así que Peter va en camino a buscar a Mary Jane. Peter llega donde Mary Jane, pero no se anima a verla, y se va del lugar. Mary Jane toma un taxi para ir a trabajar, pero es tomada como rehén por Venom. A pesar de que la policía quiere intervenir, el Hombre Arena se los pide. Venom y el Hombre Arena han decidido unir fuerzas para acabar con el Hombre Araña. El mensaje es claro, el secuestro de Mary Jane es una provocación al Hombre Araña, y que es visto en todos los programas, programa que justamente estaba viendo Harry. Peter llega al departamento de Harry y le pide su ayuda. Le dice que contra los dos él solo no podrá. Un Harry desfigurado por la pelea previa le dice que no merece su ayuda. Así que Peter se va a afrontar a los dos enemigos él solo. Peter llega al lugar, pero es sorprendido por Venom. Eddie tiene muchos deseos de vengarse de Peter por lo que le hizo, y se arman los Spider-Madrazos, pero Peter llega al primer piso y no exactamente por usar el ascensor. Una gran figura de arena aparece frente a Peter y lo ataca. Ay, mi madre, si eso te agarra te deja más reiniciado que los chanclazos de mamá. Peter hace lo posible por llegar cerca a Mary Jane, pero es interceptado nuevamente por Venom. Y antes de que pueda elegir una palabra secreta para los juegos rudos, mientras que Venom lo ahorca, el arenero le manda tremendos golpes. Bernard, el sirviente de los Osborn, se acerca a Harry y le dice que la noche que murió su padre, él curaba sus heridas y que la cuchilla que perforó su cuerpo era la de su propio planeador y que él murió por su propia mano, algo que ayuda a Harry
a reconsiderar la situación e ir en ayuda de Peter y Mary Jane. Podría ser el fin del Hombre Araña. Y a pesar de la tremenda golpiza que le están dando, Peter solo puede pensar en cómo ayudar a Mary Jane. Cuando parecía ser todo para la vida de nuestro amigable vecino, una granada explota en la cabeza del Hombre Arena. Harry llega en ayuda y le mete tremendo golpe a Venom, ayudando a Peter a poder tomar un poco de aire. Sí viniste. Harry le da la mano a Peter en señal de aprobación a la ayuda que le había pedido, y ambos se enfrentan contra los enemigos, Harry contra el Hombre Arena y Peter contra Venom. Y Harry ayuda a Peter a poner a salvo a Mary Jane. Mientras que Harry se encarga del Hombre Arena, le toca a Peter encargarse de Venom, pero Venom sobrepasa a Peter. Eddie no entiende de razones y antes de apuñalar a Peter, Harry se interpone entre ambos, recibiendo la mortal puñalada en la espalda. Un Peter furioso por lo que acaba de suceder ataca a Venom con fuerza y lo encierra dentro de una barrera de tubos a los que golpea para causar una cadena de vibraciones sonoras. Con un simbiote debilitado, Peter aparta a Eddie de Venom y antes de que el simbiote pueda atacarlo de nuevo, Peter lanza una granada del duende para destruirlo. Pero un desesperado Eddie se lanza para recuperar a Venom, siendo destruido ambos en el momento y el poco resto que queda del simbiote resulta quemado con la explosión. El Hombre de Arena aparece detrás de Peter, pero en lugar de atacarlo, prefiere hablar con él. Le dice que él no buscaba lo sucedido y que no tenía opción. Peter le dice que siempre hay opciones y que la de él no era la de matar a su tío. Flint le explica que estaba asustado, que necesitaba dinero porque su hija moría y que su intención nunca fue matar a su tío. Pero cuando estaba en un auto para huir con su cómplice, él llegó corriendo y el arma se disparó accidentalmente. No te pido que me perdones. Solo quiero que entiendas. Peter ahora comprende un poco mejor la situación porque con el traje del simbiote también ha hecho algunos actos de los cuales no se enorgullece. Y finalmente Peter lo perdona, a lo que el Hombre de Arena puede irse con más tranquilidad a cuidar a su hija. Peter se siente aliviado por haberse deshecho por fin de la carga que lleva consigo el rencor. Sin embargo, la tranquilidad no le dura mucho porque ve a su amigo Harry agonizar. Peter le dice que se arrepiente de las cosas que le dijo sobre él y su padre, pero Harry lo perdona y le dice que es su amigo. Mejor amigo. Y rodeado de sus mejores amigos, habiendo sido perdonado y perdonándose él mismo, Harry muere en paz. En el funeral de Harry, aún un Peter distancia de Mary Jane habla de lo que aprendió y cómo Harry eligió dar lo mejor de sí mismo y que siempre podemos elegir hacer lo correcto. Como Peter, que elige ir a pedirle perdón a Mary Jane, y aunque no llegan a hablar, aparentemente ya lo hace al tomar su mano como símbolo de reconciliación.